Hola, buenas tardes. Soy Alicia Hernández Chávez, profesora investigadora del Colegio de México, emérita del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Y me da mucho gusto, es un honor que el Fondo de Cultura Económica me haya invitado a presentar aquí en la FIL del Instituto Nacional de Antropología e Historia mi libro México, una breve historia del mundo indígena al siglo XXI. Elegí para esta presentación dos temas. Uno es el de las formas recurrentes, las formas que adopta el Estado mexicano a lo largo de los diferentes procesos históricos que aquí son de 2 siglos o 3 de los que vamos a hablar. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que para que haya gobernabilidad tiene que unirse lo local con lo general. Entonces vamos a ver qué ocurre en México con la independencia. En 1824 se firma y se llega a elaborar una constitución como república federal. Lo que pasa es que a lo largo de 2 siglos, de jure somos una república federal, mas de facto nunca pudimos imponer esa forma. Fue una constante guerra de facciones y entre grupos para lograr encontrar una forma de gobierno. Les voy a narrar nada más las diversas formas que recorrimos en 2 siglos. En primer lugar, el segundo tema que voy a tratar, que es algo que a mí me agobia, es el tema que está en el último capítulo de mi libro, que se llama México, país de proyectos inconclusos y políticas intermitentes. Es decir, que nunca logramos consolidar algo, siempre lo destruimos. Entonces, por otra parte, es evidente que me inquietan las condiciones que imperan en el mundo, no solo en México, en el mundo, que es una endeble democracia, creciente pobreza, concentrada riqueza, mucha incertidumbre, inseguridad y cambios climáticos preocupantes. Comienzo por la inestabilidad que se genera con la independencia. Se declara una república federal y México, sus regiones como república no existen. Es un territorio regionalizado, por lo tanto empieza la guerra de facciones en donde los gobiernos estatales se intentan reorganizarse a partir del ayuntamiento, las asambleas estatales, o sea, el poder legislativo y el gobernador, en conflicto constante con el centro de lo que sería la república, que es muy distante y ha sido siempre mecanismo de extracción de la riqueza de las regiones. Entonces, vivimos de 1824 al 46 una república confederal, una república federal, una república central, pero siempre con una lucha de facciones. ¿Qué genera esta lucha de facciones? Que se van decantando los grupos políticos y se van organizando en lo que no son partidos, pero sí agrupaciones regionales. Me dicen, bueno, si hay esta guerra constante faccional, ¿cómo se mantiene unida la república? La Ciudad de México, lo que fue la capital imperial del mundo mesoamericano, lo que fue la capital virreinal y centro que generó una red de negocios empresariales, mercantiles, comerciales, financieros y de poder político, con una gran ventaja que no tenían las regiones, que se comunicaba por el Pacífico y el Atlántico comercial y financieramente con Europa y con Asia. Por lo tanto, mantuvo la centralidad y ahora vamos a ver cómo se articulan las regiones con el centro, que es la capital, el núcleo mesoamericano tradicional.
En 1846, bueno, los gobiernos estatales soberanos, según una constitución federal, deben tener guardia cívica para mantener su soberanía, como garantía de su soberanía. Entonces, en 1846 viene la invasión norteamericana. Los gobernadores se niegan a desplegar sus guardias nacionales a combatir el ejército norteamericano, y en el 47 se da uno de los pasos, a mi juicio, más importantes, que es que el presidente de la República federaliza la Guardia Nacional y retira poder bélico a los gobernadores. Primer paso fundamental. El segundo es cuando la continuidad. El segundo asunto es que hay una continuidad que se da entre las grandes familias del periodo colonial a lo largo del 19, y si ustedes revisan las genealogías, aún el día de hoy hay una continuidad. Es decir, que los grandes potentados y notables del periodo colonial dan continuidad a través de las asambleas generales, o sea, los congresos, a la formación de un pensamiento y un interés político para mantener unida la República. Es decir, que durante más de medio siglo, más que república federal, fue una república confederal, casi me atrevería a decir parlamentaria, porque los diputados locales y federales representan los intereses en la Asamblea General. ¿Qué es lo que pasa? Esto lleva medio siglo, y en medio siglo también hay que tomar en cuenta que ha cambiado una generación, es decir, la generación del 57, que vuelve a reunirse a hacer una constitución para adaptar lo que no funciona, ha nacido en el México independiente e introducen reformas que pudieron haber afirmado la República Federal, pero hay un problema y un gran avance, que la Constitución del 57 exige la separación Iglesia y Estado, introduce educación laica, anula todos los bienes de corporación, de los cuales incluida la Iglesia y pueblos que tienen bienes comunales. Es decir, ¿qué es lo que provoca? Que el Estado se ve obligado a enfrentar a una de las organizaciones nacionales, es así, y universales más poderosas, que es la Iglesia, y a los conservadores. Es decir, que del 57 al 67 tenemos guerra civil interna, no solo guerra civil, sino que un grupo de mexicanos viene o va a Europa y pide que venga un emperador a gobernarnos porque somos incapaces de gobernarse. El famoso imperio de Maximiliano, que en la Ciudad de México está Maximiliano, y en Juárez, con la República a cuestas, como nos enseñan en los libros, muda por todo el país. Triunfan los ejércitos republicanos, derrotan los regimientos franceses, fusilan a Maximiliano y se instaura finalmente la república restaurada, nos enseñan. Nada más que en lugar de que sea una república con elecciones continuas, llega Benito Juárez y se establece por 5 periodos consecutivos. Porfirio Díaz, también general que combatió contra los franceses, se presenta como candidato con el lema de no reelección y se queda en el poder de 1876 a 1911. Es decir, y en 1892 anula toda elección y se queda permanentemente con una reforma constitucional que le permite gobernar hasta el final.
entre una vez que a Porfirio Díaz es incapaz de negociar una solución pacífica del poder, y entonces ante una insurrección generalizada renuncia, se va a Francia y sube Francisco I. Madero, un presidente electo popularmente, pero muy débil. A los 2 años lo fusilan, y en esto es muy importante que es mediante un golpe militar del general Victoriano Huerta. ¿Por qué digo golpe militar? Porque va a ser la última vez que por medio de golpe militar llegará a la presidencia un grupo político. ¿Por qué? Porque esta va a ser una de las condiciones que nos diferencian de los países latinoamericanos y que ahorita voy a abordar. Con esto inicia lo que llamamos Revolución Mexicana, que en realidad es un periodo en que grupos socializantes o con ideas avanzadas socialistas, inclusive comunistas, emergen en la palestra pública y se integran a las diferentes facciones revolucionarias. Pero más importante es que con el golpe militar que da Victoriano Huerta, el alma federalista de México despierta con el gobernador Venustiano Carranza, quien llama a los otros gobernadores a levantar lo que constitucionalmente puede hacer la Guardia Nacional. Y con eso se forman los ejércitos constitucionalistas que deben derrotar a un gobierno espurio, que es un gobierno militar. Sucediendo esto, llega a la presidencia Venustiano Carranza, es asesinado, y a los 20 llegan al poder un grupo de caudillos populares que pacifican al país, crean las primeras instituciones de México, y en 1929 crean el PNR, que va a cambiar de siglas, PRM, pero que es el PRI que nos gobernó desde el 29 hasta el año 2000. Entonces, y va a ser el mecanismo electoral que nos va a dar cierta estabilidad en las sucesiones. ¿Qué es lo que también ocurre? Que una vez, que terminado este periodo, piensan el grupo en el poder que pueden controlar al presidente mediante el partido, un plan sexenal que le imponen y que él tiene que cumplir. Así sube Lázaro Cárdenas a la presidencia. Lázaro Cárdenas sabe cuál es el juego político y representa a la facción radical. ¿Qué es lo que va a hacer? En primer lugar, remover los comandantes militares, expropiar los latifundios y repartir la tierra a más de 1 millón de ejidatarios, el 50% de la tierra cultivable del país. Expropia el petróleo, un energético, nacionaliza los ferrocarriles y crea no una república federal, un estado corporativo, es decir, que se organiza desde la base, sector obrero, sector campesino, clase media. Y ese estado es el que vamos a conocer a lo largo de la historia hasta los años 1980. No como lo diseña Cárdenas en función del interés nacional, sino que inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, sube y hay un giro hacia la derecha con la Guerra Fría y en México la llamada Guerra Sucia. Entonces suben una serie de gobiernos, como de Miguel Alemán en adelante, que entienden que la función pública es empezar por enriquecerse con los bienes de la nación y usan el Estado corporativo y una jerga y discurso populista para mantenerse en el poder. Esto perdura desde 1946, se recrudece notablemente de los años 50 a los 80 y es
el momento en que hay más presos políticos, notables académicos y personajes, desaparecidos, creciente pobreza, concentración de riqueza y un Estado que no representa ya a la mayoría de la población. Entonces, para terminar, yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia que hubo entre México, que tuvo una llamada revolución social del 10 al 20, con los países latinoamericanos que tuvieron golpes de Estado, intervención norteamericana con el Plan Cóndor, y México, que tuvo supuestamente mayor autonomía, revolución social, y que hoy padece exactamente o muy similares condiciones de opresión, gobiernos poco democráticos, pobreza, concentración de riqueza y destrucción de lo que llaman la madre tierra. Muchas gracias. Adiós. Gobierno de México.